Chicos, deseo que se encuentren bien. Les dejo por acá un pequeño video en el cual la idea es que podamos como profundizar en torno a lo que comenzamos a ver en la clase anterior sobre diferencias entre psicoanálisis y psicología dinámica, esta vez en relación como con las técnicas de intervención, ¿cierto? Como recuerdan en la clase anterior logramos ver algunos elementos relacionados con las generalidades entre ambos modelos. La idea ahora es que vamos a ver un poquito sobre las técnicas de intervención en cada uno de los modelos. ¿Listo? Entonces vamos a dar una pequeña explicación al respecto, con el fin de que ya el jueves en clase, teniendo en cuenta como esto que les voy a nombrar acá, podamos ir un poquito más adelante con relación a ponerlo en práctica con el casito que les voy a llevar. ¿Listo? Entonces, pues básicamente cuando hablamos de psicoanálisis, el objetivo de la intervención allí es hacer consciente lo inconsciente o corroborar la existencia del inconsciente. Como ustedes saben, pues lo que busca la dinámica básicamente es eso, ¿cierto? Que la persona descubra algunos asuntos que de pronto no ha logrado identificar hasta el momento y debido a ello las técnicas de pronto son un poco más prolongadas en el tiempo. Eh, Quizá por eso también se requiere del uso de dispositivos como el diván, ¿sí? Porque lo que se busca allí es que el sujeto logre descubrir, ¿cierto? Y generalmente son asuntos que no son asequibles al sujeto de manera clara, de manera directa, sino que tiene que tramitar un buen tiempo y un buen proceso para que conozca aquello que está guardado. Entonces, una clave fundamental allí es que el objetivo en psicoanálisis sería el descubrimiento. En psicología dinámica, en cambio, se busca que el paciente logre un mejor nivel de organización y de individuación. Estos dos términos lo veremos más adelante en clase, ¿cierto? No nos angustiemos con ello, lo vamos a ver más adelante. Pero la intención es que justamente ese sujeto que va a psicoterapia dinámica logre hacer una mejor, de alguna manera, ubicación de su sí mismo ante el otro, a partir de que ese yo se encuentre más organizado y que haya un mayor nivel de individuación, que esté un poco más separado de los otros, que en los vínculos con nosotros no sufra tanto y que a partir de eso entonces logre dar una resignificación a esos lugares, sí mismo otros. ¿Sí? Luego veremos entonces en detalle cuál es como la definición más clara de lo que es organización e individuación. En cuanto al enfoque terapéutico, el psicoanálisis lo que busca es hacer una interpretación de deseos inconscientes y una resolución de conflictos internos. Recuerden que decíamos que el psicoanálisis se mueve mucho desde el asunto de lo intrapsíquico, de todo lo que es el mundo interno. Por eso entonces lo que se busca es que por medio de la interpretación se logre alcanzar una comprensión clara de eso que hay guardado en el inconsciente. En psicología dinámica, en cambio, se da un enfoque en torno a los vínculos, a lo intersubjetivo, como lo nombrábamos allá. Por eso se habla de intersubjetivo, es la relación que hay entre sujetos y se tienen en cuenta para ello dos fenómenos fundamentales, la transferencia y la contratransferencia, que son elementos que hacen parte como de lo que sucede entre el psicólogo y el paciente, pero también que se dan a lo largo de toda la vida, ¿cierto? En torno a los lugares que ocupamos frente a los otros. También son temas en los que vamos a adentrarnos un poquito más adelante. La técnica fundamental en psicoanálisis es la asociación libre, que como ustedes saben tiene que ver con el hecho de que el paciente pueda hablar de aquello que le venga a la mente sin que haya una censura frente a lo que está nombrando, que de alguna manera todo es susceptible de ser nombrado cuando el paciente está, por ejemplo, acostado en el diván y que a partir de eso luego lo que hace el analista es hacer una interpretación frente a eso que está nombrando el paciente. En dinámica ya no hablamos tanto de asociación libre, sino de asociaciones intencionalmente guiadas, que son posibilidades a partir de las cuales los pacientes pueden identificar la relación que hay entre diferentes eventos de su vida actual, de su vida pasada,
es esa capacidad de generar asociación, que la persona pueda de alguna manera generar un vínculo entre algo que le ha pasado en algún momento de su vida y algo que le está pasando ahora. Es muy importante porque lo que se busca allí justamente es eso, que la persona logre generar como esa capacidad de introspección cuando se asocia una situación con otra, una vivencia con otra, un afecto con otro. De alguna manera entonces se adquiere la capacidad de introspección a través de la cual el sujeto puede alcanzar mayores niveles de comprensión de su situación. Y otro elemento técnico en psicoanálisis sería la interpretación de la resistencia y la transferencia, que es una de las cosas pues, más clásicas que se hace en psicoanálisis, a través de la cual el paciente va a entender por qué se está vinculando de una manera determinada con el terapeuta y por qué hay asuntos que todavía no ha logrado nombrar debido a la presencia de la resistencia. ¿Sí? En dinámica, en cambio, hablamos de la matriz terapéutica. También sobre eso veremos más adelante. Pero es un espacio terapéutico muy similar al que de pronto se pudo haber tenido en los primeros años de vida, que era la llamada matriz relacional, en donde se le ofrece al paciente un escenario, un espacio clínico en donde pueda alcanzar un mayor grado de individuación, ¿cierto? Se llama matriz terapéutica porque es parte del vínculo de la relación que hay entre el paciente y el psicólogo, ¿sí? Y como les digo, luego también iremos más a profundidad con ello. Es muy importante ese asunto, tener en cuenta la relación, el vínculo, la alianza terapéutica, etc. Y también hablamos de la experiencia emocional correctiva. Es un elemento central porque sabemos que muchas de las cosas que nos lleva el paciente en consulta tienen que ver con algo que le ha pasado a él a nivel temprano en torno a la parte afectiva, ¿cierto? Situaciones que de pronto no se han resuelto de manera adecuada, que se han dado a través de dificultades afectivas, de dificultades vinculares hacen que en el psiquismo del paciente hayan dificultades en torno al afecto. Lo que se intenta hacer en psicoterapia es que haya una experiencia emocional correctiva, es decir, que todas esas situaciones que no se han logrado resolver de forma adecuada se puedan traer, recordar, elaborar, resignificar de manera diferente para que ya el afecto de ese sujeto tome un giro distinto a partir de que él identifique eso que le ha pasado y tome un lugar distinto tanto frente al mismo como frente a los otros. ¿Sí? A nivel del diagnóstico en psicoanálisis se habla de tres estructuras de personalidad, ¿sí? La neurosis, la psicosis y la perversión. En la neurosis se produce un conflicto entre el yo y el ello, es decir, es la parte inconsciente, que es el ello, la que está de alguna manera entrando en conflicto con el yo, y son todos los asuntos del orden de los deseos, de los temores, de las ansiedades, que de alguna manera quieren salir en la parte consciente, los que se mueven allí, y que de alguna manera entonces es el yo quien está, digamos, sirviendo como regulador de ese proceso, ¿cierto? Por eso es que en ocasiones aparece la represión como mecanismo de defensa, debido a que si el yo, por ejemplo, quiere hacer una acción muy inconsciente, eh, al intentar salir a la conciencia, el yo no se lo va a permitir y eso que se pensaba hacer se reprime, se envía nuevamente al inconsciente. El ejemplo que se coloca ahí, si alguien desea salir desnudo a la calle, eh, es una situación que surge del ello. Al intentar hacerlo, eso es llevado al yo, el yo también debe consultar a la otra instancia psíquica que sería el super yo, quien le diría que eso sería, digamos, ir en contra de la norma, que no está bien visto. Y de alguna forma entonces el yo reprime ese deseo inconsciente, lo envía nuevamente al inconsciente y por eso se genera la neurosis, ¿cierto? Los síntomas neuróticos tienen que ver como con eso, con una lucha que se está dando entre la parte inconsciente y la parte consciente. Con relación a la psicosis, lo que se da allí es un conflicto entre el yo y la realidad exterior. ¿Cómo se evidencia ese conflicto? A partir de la situación que se da con los psicóticos, que es presencia de delirios y de alucinaciones.
Eso es lo que nos indica que allá hay una dificultad marcada del lado psicótico, porque justamente la realidad que es común a todos, de alguna manera para el psicótico no lo es. Se crea una nueva realidad o una neo-realidad, como diría la teoría, en la cual de alguna forma ese psiquismo del sujeto no es capaz de enfrentar el dolor, el sufrimiento, lo real, y por eso lo que hace es moverse en escenarios más artificiales mediante delirios y alucinaciones. ¿Sí? Y en la perversión se da un conflicto entre el yo, el ideal del yo y el super yo, que tiene que ver con que para el perverso no hay norma que valga, el perverso no es capaz de asimilar la norma, de incorporar la norma, y eso hace que entonces transgreda con facilidad. Un ejemplo típico de perversión sería, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad, en el cual lo que sucede es que se genera una dificultad marcada para incorporar la norma, ¿cierto? Para el perverso la norma, como les digo, es muy difícil de incorporar. El perverso sabe que está haciendo algo malo, sin embargo, no es capaz de no hacerlo, ¿sí? Eso es lo que también haría parte como de ese proceso que se da a nivel de la perversión. Y el ideal del yo es una partecita del yo que se encarga, digamos, como de tener ahí en mente todo lo que ha sido ideal, adecuado, bueno en la relación con los padres, el asunto de la norma, la moral, las buenas costumbres. Entonces, como si de pronto ese ideal del yo fuera los vestigios de los vínculos tempranos con los padres, en donde está todo lo bonito. El perverso se mueve entonces en un conflicto entre esos tres elementos, yo, ideal del yo y super yo, porque se le dificulta bastante poder tramitar la realidad y sobre todo poderse mover en el contexto de la norma y de ahí pasa con facilidad a la transgresión. En cuanto al rol del terapeuta en el psicoanálisis, se nombra como un interpretador neutral. Es decir, es aquel que está ahí para ocupar un lugar de interpretar justamente el contenido inconsciente que trae el paciente. Recuerden que incluso en psicoanálisis se habla más de analista que de terapeuta, ¿sí? Y se ha nombrado que de alguna forma ese analista es como una pantalla en blanco sobre la cual el analizante o el paciente deposita todo su contenido inconsciente. En dinámica, en cambio, el terapeuta tiene un rol más activo, ¿cierto? Ayuda a la construcción de la experiencia terapéutica del paciente y ocupa un lugar fundamental que es el del yo auxiliar del paciente. Como se supone que el yo del paciente está con dificultades, con conflictos, con déficit, entonces no se encuentra como en las condiciones más adecuadas para llevar a cabo toma de decisiones, para tomar algunas situaciones de manera muy clara. Lo que hace el terapeuta es prestarle su yo, que se supone debe estar un poco más sano que el del paciente, transitoriamente, obviamente, para que a partir pues, de ese lugar como yo auxiliar, el paciente logre tomar unos diferentes aspectos que le vayan ayudando a esclarecer lo que pasa a nivel del mundo conflictivo, lo que pasa a nivel de la relación consigo mismo y con el otro, y que pueda ir resolviendo algunos asuntos para que se fortalezca el yo del paciente. La patología en psicoanálisis es vista como el resultado de conflictos intrapsíquicos no resueltos, de conflictos internos no resueltos, mientras que en dinámica tiene que ver con el concepto de fallas o déficit en las relaciones y en la construcción del sí mismo. Ya habíamos hablado cortamente de la palabra déficit, la trabajaremos con mayor fuerza, pero básicamente la palabra déficit tiene que ver con carencias que se dieron a nivel de los vínculos tempranos en las relaciones objetales con padres, con cuidadores, situaciones que no tuvieron por qué estar presentes, por ejemplo, ausencia de los padres, ausencia afectiva también, porque no solamente la ausencia física, sino la ausencia afectiva y simbólica, o aspectos que también se dieron por exceso. El tema de la sobreprotección, por ejemplo,
también hace que se generen déficit o fallas en las personas que fueron objeto de sobreprotección. Y otro contexto de la sobreprotección sería justamente aspectos que no tuvieron por qué estar presentes. En la vida de un niño no tuvo por qué estar presente un abuso sexual, una violencia intrafamiliar, un maltrato infantil. También eso hace que se genere un déficit a nivel del vínculo, ¿sí? Los conflictos en psicoanálisis de alguna manera tienen que ver con eso que ya hemos dicho, lo intrapsíquico. Pasa algo a nivel del yo y del superyo, algo más interno. En dinámica sería más entonces, como ya lo hemos nombrado, fallas o déficit en el contexto intersubjetivo, en el vínculo con el otro. En psicoanálisis, la relación paciente-terapeuta es más distante. En ocasiones el terapeuta se ubica más en el lugar de una autoridad que interpreta, mientras que en dinámica es una relación más igualitaria. Hay una mayor participación del terapeuta en el proceso, también se involucra de manera afectiva, sin que ese involucrarse tenga, digamos, excesos, ¿sí? No es llorar con el paciente, no es tener, pues, como mucha compasión con él, sino que cuando se dice que se involucra es que de alguna manera haya la posibilidad de sostenerlo, hacer contención, acompañarlo, pero también darle límites claros, para que también él entienda que en toda situación relacional siempre van a haber límites, pero también va a darse algo del lado del afectivo, ¿sí? La transferencia en psicoanálisis es vista como una situación de repetición de relaciones pasadas proyectadas en el terapeuta, mientras que en dinámica es importante porque también lo veremos más adelante, la transferencia tiene que ver con los diferentes vínculos que se tienen a lo largo de la vida del paciente y que es el terapeuta quien ayuda a saber cómo el paciente se está relacionando con otros significativos a lo largo de toda la vida. Los psicoanalistas intentan que la contratransferencia no esté muy presente, ¿cierto? Porque lo sienten como un obstáculo para el proceso, mientras que en dinámica lo que siente el terapeuta, lo que le genera de alguna forma el paciente al terapeuta, también es puesta al servicio del caso, al servicio de la intervención, ¿cierto? Eso que se da como nivel del vínculo es muy importante porque posiblemente eso mismo que siente el terapeuta ante el paciente es lo que otros han experimentado en los vínculos que han tenido con él. Entonces también se tiene muy en cuenta como ese asunto. El cambio terapéutico en psicoanálisis ocurre cuando el paciente adquiere pues, un nivel de insight muy profundo a nivel de los conflictos internos, una introspección, mientras que en dinámica el cambio terapéutico tiene que ver con aquellas situaciones que se van modulando, que van cambiando a nivel del vínculo con el mismo, con nosotros, con la terapia, y que tienen que ver con los diferentes recursos psíquicos que el paciente va obteniendo a lo largo del proceso. La ética del tratamiento en psicoanálisis parte más de la neutralidad, de que el paciente no se involucra de manera, digamos, antitécnica con el paciente, eh, porque se mueve justamente desde eso, desde la posibilidad de evitar las influencias. Por eso entonces a veces son analistas que solamente interactúan en el campo de la terapia. Si encuentran al paciente en la calle ni siquiera lo saludan, ¿sí? En dinámica también obviamente se conserva algo de eso, pero se habla más de mutualidad que de neutralidad. ¿Qué es mutualidad? Es una interacción recíproca entre el paciente y terapeuta. Obviamente van a haber algunos límites, ¿sí? No es que se salga a rumbear con el paciente, no es que se tenga como un acercamiento muy grande, pero de alguna forma, como sabemos que los vínculos también hacen parte del proceso, se tiene muy en cuenta ese asunto de la mutualidad, ¿sí? La posibilidad de que entre terapeuta y paciente se generen unos sistemas interaccionales dentro de la sesión que van a ayudar mucho a la identificación de los patrones relacionales que el paciente tiene con sus demás personas significativas a lo largo de toda la vida, ¿cierto? En psicoanálisis la curación se logra al hacer consciente lo inconsciente, como ya vimos más adelante,
Mientras que en dinámica, encontrar algo así del lado de la curación tiene que ver con la reconfiguración de patrones relacionales dentro y fuera de la terapia. Ya también lo hemos nombrado, ¿sí? La temporalidad en psicoanálisis se enfoca mucho en el pasado, ¿cierto? En cómo eso que sucedió en el pasado influye en el presente. En dinámica seguimos teniendo en cuenta el pasado, es muy importante, pero también tenemos en cuenta cómo esas experiencias que se vivieron de alguna manera están teniendo que ver en las situaciones actuales a nivel de los vínculos con otros, en la interacción del pasado con el momento actual. ¿Sí? Y la salud psíquica en psicoanálisis se entiende como la capacidad de manejar las pulsiones y los deseos de forma adaptativa, mientras que en dinámica es la capacidad de mantener relaciones seguras y significativas y de tener un ser en sí mismo coherente y flexible. Entonces, básicamente, chicos, eso es como la intención del video, ¿cierto? Hacer como una complementación al tema que ya veníamos viendo en clase. Ya el jueves, en la actividad práctica que haremos, intentaremos entonces ver de manera mucho más clara estos elementos diferenciadores de ambas posturas teóricas. Les agradezco mucho la atención. Parte del video tiene como finalidad complementar lo que ya habíamos iniciado en la clase pasada en torno a la temática digamos, nivelación de conceptos clínicos dinámicos. Ya habíamos visto un poco en torno a las organizaciones de personalidad y esta diapositiva nos muestra justamente cómo se presentan los fenómenos de déficit tanto en la organización como en la diferenciación como en la integración. Cuando hablamos de un déficit en la organización, estamos hablando de que se dio un fracaso del yo para mantenerse unificado. Todos los elementos presentes como sentimientos, afectos, impulsos, actos, están imposibilitando que ese yo se organice de manera adecuada, lo cual puede generar afectaciones en las funciones autónomas del sujeto, por ejemplo en el pensamiento, en la memoria, en el contacto con la realidad. Eh, si la desorganización es muy avanzada, en casos graves el sujeto puede instaurarse en una psicosis y en casos leves podrían generarse estados disociativos o problemas atencionales o de memoria, porque justamente hay una dificultad marcada por parte del yo para poder organizarse. Cuando hablamos de déficit en la diferenciación, eh, nos podemos encontrar con eventos precipitantes, tales como experiencias de pérdida objetal y severa ansiedad de separación. En los casos donde, por ejemplo, hay una dificultad marcada en los vínculos primarios, con los objetos de amor primarios, que conllevan a una pérdida real, simbólica o imaginaria. Por ejemplo, que la madre esté físicamente presente pero afectivamente ausente, o que el niño por alguna circunstancia sea separado abruptamente de la madre durante los primeros momentos de vida, o que haya, por ejemplo, una muerte real de alguno de los cuidadores y el niño comience a pasar de un lugar a otro para ser cuidado por diferentes personas, entre otras posibilidades, podría generar un déficit en la diferenciación, con las consecuencias que ya habíamos visto en clase, ¿cierto? Que de pronto entonces eso puede llevar a que en la vida adulta el sujeto se le dificulte establecer relaciones porque no va a tener una capacidad de diferenciar su mundo interno de su mundo externo o lo del sí mismo de lo de los objetos. Entonces eso puede ser uno de los elementos que está presente allí. Y cuando hablamos de déficit en la integración, sucede la evocación simultánea de factores conflictuados escindidos del sí mismo. Recuerden que decíamos que de alguna manera el sujeto tiene una dificultad para integrar el sí mismo y el otro, pero también para integrar las partes contradictorias, opuestas del sí mismo del otro. Entonces ahí es donde se puede dar como ese asunto de polarizarse, solamente ver lo bueno o solamente ver lo malo,
y eso hace que entonces se generen como varias dificultades luego en su proceso de personalidad adulta. Tomando en cuenta esto que acabamos de ver y que también vimos en clase, entonces aparece un concepto que es introducido por Stephen Mitchell, que habla justamente de la matriz relacional. ¿Qué es la matriz relacional? Hace alusión a todo lo que sucede con el niño a partir de los primeros momentos vinculares, ¿cierto? A partir como de los primeros momentos relacionales, y que justamente tiene que ver con esa manera particular como el niño se vincula con el cuidador primario, ¿cierto? La madre o el cuidador primario, o aquel que organiza de alguna manera como el ambiente del niño, ¿sí? Habíamos dicho que las primeras vinculaciones se constituyen en un fundamento central para que el sujeto pueda organizar su mundo interno y también su mundo externo a partir del contacto con sí mismo y con los otros, ¿cierto? Si miramos entonces la importancia de la función materna, es aquella que posibilita la diferenciación psicológica del sujeto y la emergencia del sentido de identidad. Esa vinculación con la madre ayuda a que de alguna manera el sujeto pueda convertirse en individuo psicológico y que a partir de allí también su sentido de identidad vaya fortaleciéndose con el transcurrir de los días y con el transcurrir de los años, para que en su vida adulta pueda tener entonces como una posibilidad de identidad mucho más adecuada. Y aquellas personas, figuras, objetos que cumplen la función paterna promueven el impulso hacia la separación e individuación. Como lo vimos, es un proceso fundamental porque la función paterna es quien se coloca como el interdictor entre la madre y el bebé para que a partir de allí pueda también comenzar a separarse e individuarse, porque de lo contrario quedaría pues como unido, simbiotizado con la madre y de alguna manera eso no le permitiría convertirse en un individuo independiente, ¿cierto? Es importante en toda vinculación y en toda matriz relacional temprana que haya mucho afecto, pero también que esté la parte de la norma, ¿cierto? Porque si no, el individuo va a tener la convicción en su vida adulta, si no estuvo normatizado cuando era pequeño, de que todo es posible, de que todo lo puede conseguir, y eso puede llevarlo incluso a alguna elección de rasgos psicopatológicos tales como el trastorno antisocial de la personalidad o la delincuencia, porque va a poder desear conseguir todo lo que quiere, y sabemos que en la vida pues siempre van a haber límites y que esos límites son bastante importantes también para poder llevar a cabo una vida en sociedad. Entonces también de alguna manera ese tema de la matriz relacional posibilita que esos vínculos tempranos ayuden a la organización de las experiencias que hace el niño y que, como lo decíamos, se van a constituir en el fundamento de sus relaciones posteriores a lo largo de toda la vida, ¿sí? Es muy importante que en la matriz relacional, es decir, en ese contexto vincular inicial, se cuente con la presencia consistente, sólida y constante de la primera figura maternante. Eso va a posibilitar que el desarrollo psicológico sea adecuado, que no tenga como un nivel de patologización posterior, ¿cierto? Y como lo decíamos también, lo que llamamos subjetividad o identidad subjetiva surge a partir de la matriz relacional. Entonces, lo que somos nosotros, nuestras características de personalidad, nuestros rasgos de personalidad y finalmente nuestra puesta en escena ante el mundo depende directamente de esos contactos tempranos, de esas vinculaciones tempranas que vivenciamos al interior de nuestra matriz relacional. De ahí la importancia de que sea un proceso en el cual obviamente se den las mejores condiciones, aunque sabemos que también, por más que se quieran dar las mejores condiciones por parte de padres o cuidadores, siempre va a quedar faltando algo, ¿cierto? De todas maneras siempre vamos a estar atravesados por el déficit, por la falta,
pero en la medida de lo posible, si la matriz relacional se mueve en un cierto, comillas, equilibrio entre afecto y norma, eso podría subsanar un poco patologías psíquicas posteriores, sobre todo pues como de un nivel de gravedad avanzado en esos adultos que se van desarrollando a lo largo de los diferentes momentos y que de alguna manera pues corresponderían a cierta lógica relacional a partir de que eso que vivieron en la infancia, en la niñez, pudo tener un cierto contexto, comillas, adaptativo, que los prepara para que en la vida adulta no hayan mayores dificultades, ¿cierto? Entonces, muy de la mano como con ese concepto de matriz relacional, que como les digo, pues es muy extenso y que lo que hacemos acá es intentar como resumirlo, aparece en dinámica la matriz terapéutica. Existe una relación directamente proporcional entre el uno y el otro, ¿cierto? Eso que se dio de manera temprana en el vínculo del niño, del bebé con sus objetos de amor, mmm, como lo hemos nombrado otras veces, genera déficit, genera contextos de falta, ¿cierto? Y en dinámica, los psicólogos que nos movemos desde allí, intentamos proveerle al paciente un escenario clínico a través de lo que llamamos matriz terapéutica, ese contexto relacional, ¿cierto? Ese contexto en el que se desenvuelve un proceso psicológico, intenta de alguna forma asumir algunos de los elementos deficitarios, algunas de las faltas que el sujeto viene arrastrando desde su vinculación inicial con la matriz relacional y que en ese escenario clínico, en ese nuevo escenario relacional llamado psicoterapia, el sujeto logre colocar un poco de eso que viene siendo afectado, viene estando afectado a lo largo de toda su vida, para que logre identificar posibles puntos etiológicos de sus dificultades afectivas, emocionales, intrapsíquicas, intersubjetivas. Una vez lo identifique, logre también entonces generar un proceso de comenzar a recordar los elementos que hicieron parte como de esa constitución subjetiva y que lo han configurado como un sujeto con cierto sufrimiento, que pueda entonces comenzar un proceso de elaboración psíquica de ese asunto. No es de la noche a la mañana, sabemos que implica justamente eso, un proceso en el cual el sujeto logre conectar esos recuerdos con la parte afectiva. Es muy importante en clínica que haya una asociación entre lo que se recuerda y el afecto, porque si el paciente únicamente genera recuerdos, pero dice, ah, sí, yo recuerdo cuando me pasó tal asunto, pero no asocia eso de manera clara con su sentir, esa manifestación afectiva que tiene ante ese evento que le sucedió, y que en terapia también se puede evidenciar como esa asociación de manera, digamos, mucho más del lado de la expresión que solamente de la verbalización. Esos dos elementos son los que también ayudan a constituir un proceso de elaboración o de resignificación que va a ayudar al sujeto a ubicarse desde lugares distintos, tanto frente a sí mismo como frente al otro. Porque como lo hemos dicho, muchas de las situaciones que están generando ese conflicto, ese déficit, esa patología actual, están posiblemente relacionadas con dificultades a nivel del vínculo. Lo que busca la matriz terapéutica es que ese nuevo vínculo, digamos de manera artificial, que se crea entre el paciente y el terapeuta, posibilite una reelaboración o una reactualización de las situaciones no tramitadas, no resueltas por parte del paciente y que se logren al interior del proceso clínico generar esos procesos de resignificación, ¿cierto? ¿Qué es resignificar? Es volver a mirar las cosas desde un lugar distinto, ¿sí? Luego de haber elaborado, de haber hecho todo el proceso de acompañar la idea y el afecto, como todas las representaciones psíquicas que hay alrededor de ello,
y que eso también vaya de la mano con la posibilidad de sentirse sostenido por el terapeuta, por sentir que allí tiene un espacio en el cual hay contención para esa situación dolorosa que él tiene y que logre elaborar con el paso de las sesiones esas dificultades que ha venido presentando a lo largo de toda su vida. Por eso nos encontramos con que tareas del terapeuta dinámico serían sostener, diferenciar, promover la individuación a través de esa presencia consistente, confiable y no intrusiva. Entonces, de alguna manera, algunos teóricos plantean que es como si fuese una reactualización de esa matriz relacional temprana, ¿sí? Donde debe haber mucha escucha, la posibilidad de que el paciente hable con tranquilidad de su situación, que haga todas las identificaciones del caso, todas las asociaciones entre su momento actual y lo que ha pasado a lo largo de su vida, y también particularmente frente a los asuntos de su infancia y su niñez, para que se cuente con un nuevo acompañamiento. Nosotros como clínicos somos unos nuevos objetos con los cuales ese paciente se va a vincular, y de ahí la importancia de que nosotros también tengamos claridad que es una relación de cara a cara, es una relación en la cual van a haber contextos de mucho sostén y mucha contención, pero también de límites muy claros, porque sabemos que la vida está rodeada de momentos en los cuales nos deben dar sostén, nos deben contener, pero también donde haya mucho límite para que uno pueda manejar sus asuntos de manera más adaptativa y que de alguna manera lo que se viva al interior de la matriz terapéutica, de esas diferentes sesiones y de ese proceso, luego el sujeto pueda llevarlo a su vida, comillas, real, a su mundo externo y intentar entender, comprender e interpretar esas situaciones que han pasado con él y con los otros y ocupar un lugar distinto frente a él y frente a los otros. Esa sería como una de las metas, digamos, de la matriz terapéutica. Y lo que hacemos justamente es eso, mirar cómo está ese paciente a nivel de sus procesos de organización, diferenciación e integración, ¿cierto? Y lo leemos en tres escenarios: el sí mismo, la relación sí mismo-objetos y la relación con la realidad. De alguna manera lo que hacemos es ofrecer un espacio clínico en donde ese paciente logre una mayor comprensión de su padecimiento, logre hacer un ejercicio de introspección a través de la narrativa clínica, de la narrativa terapéutica y a través del vínculo, que también es muy importante, el vínculo afectivo que se genera entre el paciente y el terapeuta, ¿cierto? Como les decía, con todo el contexto de que por más que sea un vínculo y que tiene una naturaleza afectiva, una naturaleza relacional, también es un vínculo que va a moverse mucho desde el contexto de colocar normas claras, límites claros, para que el sujeto también pueda salir de allí pensándose confrontado frente a algunos asuntos, y que a partir de eso pueda comenzar a producir cambio terapéutico. Es muy importante también, como lo decíamos, cuando vamos al psicólogo, que haya cambio terapéutico. Si no, pues ir al psicólogo para no cambiar no tendría ningún sentido. A grandes rasgos, ese tema de la matriz terapéutica se resumiría también en estas técnicas de intervención en psicoterapia dinámica. En ocasiones se ha planteado que los dinámicos no tienen técnicas, que simplemente se trataría de sentarse a hablar con el paciente, a escucharlo y ya. No. Esta diapositiva resume de manera muy interesante lo que son las técnicas de intervención en psicoterapia dinámica, que como se dan cuenta, pues son varias, ¿cierto? Y sobre eso intentaremos hacer el ejercicio práctico en clase, y durante los pocos encuentros que nos quedan, tener la posibilidad como de ir a profundidad con cada uno de ellos, ¿cierto? Pero como les digo, con esto podemos sintetizar de manera clara lo que se desarrolla en la intervención clínica dinámica, ¿sí? En la próxima clase comenzaremos a hacer el abordaje como de cada uno de esos elementos. Simplemente quiero dejarlo aquí como esbozado, hacer como la presentación general, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Lo retomaremos en la próxima clase
y haremos el ejercicio de manera práctica para que podamos también ir un poco más a profundidad con esos elementos técnicos que se llevan a cabo y que se manejan como parte de la clínica dinámica. Les agradezco mucho la atención.